Aleluya, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Toma este lugar por un momentito y quiero decirle a los hermanos que están conectados que Dios les bendiga grandemente. Realmente nuestro Dios pues siempre ha tenido pendiente de nosotros, aún conforme dice la palabra, dice que su bendición desciende sobre buenos y malos, así es que tenemos algo a favor de nosotros, de parte de Dios, que no hace excepción de personas hasta este tiempo, pero un día va a haber una excepción. Amén. Y esa excepción definitivo va a ser algo que nosotros mismos vamos a tener la oportunidad de nosotros trabajar para esa excepción, porque esa excepción se va a trabajar a raíz de lo que usted y yo determinemos, decidamos. Esa es la parte más crítica, porque muchas veces nosotros juzgamos o hacemos incluso decisiones inapropiadas. Amén. Y ese es el caso, pero quiero decirles este día, gracias a Dios porque nos permite llegar a sus hogares, ustedes que están en casa, los que están aquí, gracias a Dios porque me permite estar delante de ustedes. Y el propósito es compartir algo que ustedes pueden analizar en la palabra. Realmente nuestro Dios tiene una inmensidad de información que es para nosotros los seres humanos. Realmente Él escribió este libro, o permitió que fuera escrito, y lo inspiró porque es una necesidad para nosotros como seres humanos. Amén. Este día vamos a tratar algunos puntos que son muy necesarios, y entre esos puntos, pues definitivo, nos implica a todos. Realmente vamos a hablar de un viaje que no podemos evitar, y este viaje va a ser definitivo, un viaje que nosotros determinamos y tenemos que planear a dónde queremos ir. Hay dos lugares, uno es con nuestro Dios y el otro es con el enemigo de su alma, de mi alma, pero nosotros somos los que vamos a elegir y forjar ese viaje con entendimiento. Amén. La escritura nos enseña que siempre nosotros es bueno hacer planes, y realmente cuando hacemos planes que vienen para beneficio de nosotros es cuando los hacemos sabiamente, cuando los hacemos conforme a lo que Dios demanda. Amén. ¿Cuántos están conmigo este día? Aleluya. Gracias a Dios porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Una vez más les quiero decir, el título de este mensaje es un viaje que no podemos evitar o no vamos a poder evitar. Amén. Tarde o temprano viajaremos, aunque nosotros no queramos, vamos a tener que partir cuando Dios decida y diga es el tiempo, vámonos. Amén. Puede ser que Él determine y decida arrebatarnos a todos o ir arrebatando de a uno por uno, pero es necesario que nosotros comprendamos. Amén. Gloria a Cristo. ¿Cuántos trajeron Biblias este día? Vamos a leer un texto y después de este texto vamos a hablar un poco de esto, pero nos vamos a extender, si es posible, que usted y yo disfrutemos lo que vamos a escudriñar en la palabra de Dios, y que usted pueda de alguna manera mirar la invitación, la incitación que Dios tiene para que usted y yo comprendamos. Amén. Que realmente hay un propósito. Ciertamente la decisión no la deja a nosotros, es un mandamiento de parte de Dios que Dios puso. Vamos al capítulo 12 del libro de Romanos y solamente vamos a leer un versículo, y de ese versículo después vamos a nosotros a extendernos un poco más. Amén. Capítulo 12, versículo 9. Gloria a Cristo. Aquí este versículo implica varias cosas. Muchas veces nosotros pues miramos solamente hacia un lado, pero implica que miremos a todos lados. Amén. ¿Lo tienen? Escucho que todavía están hojeando Biblias. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dice así la escritura, dice, es un texto muy corto, tiene dos frases. Y estas dos frases, pues definitivo, tienen no, tres frases tiene, y tiene un punto de partida donde nosotros podemos mirar que implica algo que nos incita y Dios nos mostró ya a nosotros. Amén. Dice así, dice: el amor sea sin fingimiento,
aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amén. Una vez más, yo creo que esta nos vamos a aprender, ¿verdad? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Vamos a orar. Les invito a que oremos y pida al Señor para que el Señor me permita desarrollar y compartir lo que de gracia me ha puesto en mi mente, en mi corazón. Amén. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios. Dependo de ti, Señor Jesús, en todo tiempo, Padre amoroso, y pido que tú seas, Padre amado, el que bendigas, Señor, mi ser con tu presencia. Bendigas, Padre amoroso, cada uno de tus siervos, Señor Jesús, que tú seas, Padre amado, el que nos permitas compartir, Señor, y nosotros, Padre bendito, atesorar esta palabra, Señor Jesús, que nosotros podamos ponerle en nuestro corazón y que sea parte, Señor Jesús, de que nosotros podamos tomar decisiones apropiadas conforme a lo que tú estableces en tu palabra en nuestras vidas, Señor Jesús. Unge mis labios, mi mente, mi corazón. Bendice tus siervos, Señor, y permítenos, Señor, disfrutar, Señor, el escudriñar tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos de tu gracia. Gracias, maravilloso Dios. Unge mi mente y corazón y mis labios, Señor, y tú prepara, Señor, tu pueblo y permítenos, Padre amado, pasearnos por tu palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Denle una ofrenda de aplausos al Señor y tome su lugar dándole gracias a Dios. Les voy a decir que si usted miró, dice el amor sea sin fingimiento. El punto es que nosotros muchas veces entre los seres humanos sí podemos nosotros fingir y engañarnos unos a otros, pero se trata de que aquí el amor va a ser hacia Dios y tiene que ser un amor genuino, un amor verdadero, que usted y yo amemos a Dios por lo que Él es. Que nosotros reconozcamos que realmente merece ser amado nuestro Dios. No estamos hablando de que nosotros hacemos algo que Él no merezca, hacemos algo que Él realmente merece, eso y más. El ser amado nuestro Dios por nosotros es algo que Dios merece. Amén. Dice, el amor sea sin fingimiento. Ciertamente aquí implica también el amor de nosotros hacia nosotros mismos, el amor de nosotros hacia nuestros semejantes. Porque muchas veces nosotros hacia nosotros mismos pensamos que nos amamos, pero en realidad trabajamos en contra de nosotros mismos. Hay un problema aquí. Amén. Porque nosotros queremos lo mejor para nosotros, pero muchas veces trabajamos para destruirnos nosotros mismos. Miren, no es un juicio, pero ustedes pueden mirar ahorita hay multitudes de personas que están buscando cómo intoxicarse, cómo definitivo entrar a otra dimensión donde definitivo encuentran un gozo ficticio, un gozo donde es falso, y están buscando continuamente eso. Estamos hablando de gente que no conoce a Dios, ciertamente, pero aún hay gente que conoce a Dios y está en esos pasos. Amén. Entonces estamos hablando de un problema. Amén. De ahí le voy a decir, para usted y para mí es el privilegio de nosotros poder elegir a dónde se dirija nuestro último viaje, porque este es un viaje donde definitivo ya no va a haber regreso a este cuerpo físico. Y si usted mira, lo que Dios promete es que ciertamente va a resucitar el hombre y va a resucitar en un cuerpo glorificado. Entonces un cuerpo glorificado definitivo es incorruptible, donde este cuerpo físico nada va a tener que ver con nosotros. Amén. Entonces esta parte es algo que tenemos que mirar, y ahorita es la lucha, ahorita es la prueba, ahorita es la decisión que determina hacia dónde se quiere dirigir nuestro último viaje. Amén. Y le digo porque en este tiempo está pasando muchas cosas. Realmente estamos en medio de una situación donde puede ser que Dios decida que muchos de nosotros tengamos que partir. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos listos para partir? Es un viaje para que usted se dé cuenta que es un viaje donde Dios tiene predestinado este viaje, pero lo tiene para honra y gloria de cada uno de los que nosotros le sirvamos a Dios. En otras palabras, Él nos va a glorificar a nosotros si nosotros le servimos, y es para honra y gloria de Dios también. Amén. Entonces todo esto tenemos que meditarlo. Amén. Le voy a decir que este viaje, así sea para la vida eterna con nuestro Creador, va a ser algo inevitable. O también sea para el lado contrario, para vida eterna también, pero para nosotros estar toda una eternidad con el enemigo de nuestra alma. Amén. Y ese es el punto que es necesario que nosotros comprendamos. Amén.
Ciertamente tomamos una escritura, el amor se hace sin fingimiento, pero aquí empieza un punto después del punto que está ahí, dice aborreced lo malo. Aborrecer lo malo. Esta parte muchas veces nosotros podemos decir, aborrecer pudiera ser que llegue hasta el odio, ¿verdad? Esa palabra es fuerte porque el aborrecer es algo que nosotros no, definitivo, no tengamos ningún tipo de convivencia con algo en particular. Y hay muchas cosas que el hombre aborrece. Por ejemplo, hoy en día, si usted nota, a muchas personas ahorita le está molestando que alguien les hable del amor de Dios. Y sin darse cuenta están mostrando una actitud de aborrecimiento, pero a Dios. Sin darse cuenta. Usted que recibe la palabra muchas veces le molesta esa palabra en su mente, le molesta en su corazón y sin darse cuenta usted está aborreciendo algo que es para vida eterna. ¿Por qué pasa eso? Amén. Entonces estamos hablando de un problema que tenemos que nosotros tomar en cuenta, que realmente nuestro Dios nos hace una invitación, nos invita a que nosotros aborrezcamos ¿qué? Lo malo. Amén. Y la otra invitación es seguir lo bueno. La palabra de Dios nos muestra y nos dice que bueno, ¿quién es? Bueno es Dios. ¿Seguir a quién? A Dios. Bueno es Dios. Amén. Y le voy a decir que no vamos a poder nosotros iniciar el vuelo espiritual si nosotros no aborrecemos el pecado. Va a ser imposible que nosotros empecemos a tomar nosotros altura en el lado espiritual si nosotros no aborrecemos el pecado. El pecado es ciertamente algo que nos trae un peso a nosotros y nos lleva a la gravedad de nosotros descender. Nosotros descendemos hacia abajo si nosotros traemos pecado en nosotros. Ciertamente les quiero decir que no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios que todos pecamos, pero realmente nosotros tenemos un lugar donde podemos ser limpiados continuamente y es el altar donde usted le ora a Dios. Es el baño espiritual donde usted llega y se despoja de todo y se debe despojar. Yo también me debo despojar ahí y decirle, Señor, perdóname, y de verdad decirle de todo corazón, perdóname porque me equivoqué. Pero esto que me pasó o hice, tengo que luchar por yo aborrecerlo. Yo no sé lo que ustedes hayan experimentado, pero en la casa se experimentan muchas cosas que podemos nosotros poner en ejemplo. No sé, a algunos les gusta una comida, a otros no les gusta otra comida. Y yo he mirado a algunos que de alguna manera la comida que aborrecen o que no quieren ni oírla ni verla es la que les hace provecho. Amén. Y hay comidas que realmente nos hacen daño, pero son las que anhelamos, la carne las anhela. Miren, hasta en el término alimenticio tenemos este problema nosotros los seres humanos. Cosas que afectan este cuerpo físico, nosotros las buscamos y las apreciamos y las anhelamos, cuando nosotros deberíamos de rechazarlas y aborrecerlas. ¿Por qué? Porque sabemos que impacta nuestro cuerpo físico, hablando del físico. Pero si hablamos de lo espiritual, hay cosas que realmente afectan el término espiritual. Entonces esas son las cosas que tenemos que nosotros aprender a nosotros negarnos a participar de ellas. Esto sería parte del proceso de la acción de aborrecerlas. En otras palabras, nosotros desecharlas de nosotros, no permitir que lleguen a nosotros. Amén. Tenemos varias cosas que tenemos que mirar aquí y el punto es este. Dice que el amor sea sin fingimiento. Amén. Debemos entender que sin Cristo es imposible nosotros poder alcanzar a captar y entender lo que debemos aborrecer y lo que no debemos aborrecer. Sin Cristo es imposible captar eso, pero con Cristo es posible porque Él nos da el entendimiento y la sabiduría de qué es lo que debemos aborrecer y qué es lo que debemos nosotros, como dice la palabra, seguir, que es lo bueno. Seguir, que es lo bueno. Y para seguir lo bueno, de que le voy a decir que hay una dificultad. Necesita primeramente, para que alguien siga lo bueno, necesita enamorarse de su Creador. Si alguien no se enamora de su Creador, es imposible que esté dispuesto a seguir lo bueno. Porque ¿sabe qué? Le voy a decir que la tentación de lo que nosotros hemos participado nos va a traer de alguna manera impactados o siempre con la tentación. Pero tenemos que aprender a nosotros, definitivo, a hacer decisiones con determinación. Amén.
Se trata de esto, se trata de servirle a Dios y ir preparando nuestro vuelo porque nadie sabe ni el día ni la hora. No se crea que el joven, porque está joven, no está expuesto a tomar ese vuelo en su juventud. No se crea que el niño, cuando es niño, no está expuesto a tomar ese vuelo. Si Dios lo decide, se tiene que ir el niño, se tiene que ir el joven, se tiene que ir el adulto, se tiene que ir el anciano. Así es que tenemos que estar como listos. Un viaje que no podemos evitar cuando Dios decide que se tiene que ir. Amén. Y este es el propósito de que usted y yo estemos claros y verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer un análisis propiamente? Nosotros podamos decir, Señor, verdaderamente lo que va en contra de tu voluntad, yo lo aborrezco. Déjale, voy a decir que los niños nos dan unos ejemplos bien grandes. Enséñale a un niño de que esto no es bueno y no le agrada a Dios en su niñez y verá que cuando se lo pone enfrente dice, ay, eso no es bueno, eso no le gusta a Dios. Lo declara con sus labios, lo dice, hasta incluso a nosotros como papás nos dice, eso no le gusta a papá Dios. Entonces lo aprende, está en su corazón. Pero eso es tipo y figura. También es una artimaña del enemigo que lo puso para conquistarnos. Hay cosas que puso para conquistarnos el enemigo. Y esas son las que tenemos que saber detectar. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, es imposible detectar lo que es aborrecible para Dios. Amén. Por eso es bueno que usted invite a Cristo a su corazón, viva en Cristo y que Cristo viva en usted para que podamos hacer decisiones sabias. Amén. Y le voy a decir, el peso del pecado nos jala, como les decía, y es una gravedad que dice el capítulo 12 de Hebreos, que nosotros despojándonos de todo peso y del pecado. ¿Por qué dice de todo el peso y del pecado? Corramos esa carrera. Porque definitivo con un peso de esa índole jamás vamos a poder nosotros elevarnos al nivel espiritual que Dios quiere que tomemos para que estemos listos para ese viaje. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Dios es grande y misericordioso. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y por eso déjale, voy a decir uno de los puntos claves aquí para aborrecerlo, lo que a Dios no le agrada. Déjale, voy a decir que nosotros tenemos algunas cosas en común. Es algo que tenemos que nosotros renunciar al pecado y tenemos algo en común todos porque todos hemos pecado. Todos tenemos que renunciar a algo que a nosotros nos ata al pecado. Si nosotros no renunciamos a eso, déjale, voy a decir que el enemigo tiene un lazo donde él está siempre tomando parte en nuestra vida. Entonces esta parte, déjale, voy a decir, peso del pecado. ¿Qué es peso del pecado? ¿Qué debo aborrecer? Le voy a decir, muchas veces nosotros peleamos con nosotros mismos sin darnos cuenta. Muchas veces, incluso algunos no aborrecemos lo que hacemos. Al que le gusta mentir, déjale, voy a decir, es un peso. Es algo que deberíamos nosotros aborrecer. La mentira no le agrada a Dios. La mentira nos separa de Dios. Al que le gusta odiar, es un peso. Y es algo que nosotros debemos de mirar que Dios definitivo no lo acepta. Por eso mire lo que dice el amor, dice, ¿qué dice? Debe ser sin qué, sin fingimiento. Cuando nosotros fingimos amar a Dios o amar a alguien y verdaderamente en nuestro corazón no está ese amor, nosotros nos estamos engañando a sí mismos. Hay un peso que definitivo está allí, que va a ser el impedimento para nosotros entrar al vuelo espiritual. Este vuelo espiritual se trata de que nosotros vayamos tal como Dios nos pide, para que nosotros vayamos tomando la altura que Él quiere que tomemos. Hay una dimensión donde quiere bendecirnos Dios, pero tenemos que separarnos del pecado. Voluntariamente, ciertamente, con el poder de Dios, podemos nosotros reprender el pecado. Sin Dios es imposible poder reprender el pecado. Amén. ¿Recuerdan qué dijo el Señor cuando estaba enseñándoles que hizo libre aquel endemoniado? Aquellos lo empezaron a jugar, dice, con el espíritu de Belcebú. Dice, no, una casa dividida no puede permanecer. No, exactamente nosotros tenemos que saber que realmente Dios es el que opera nuestras vidas. Y sabe que cuando eso pasa, nosotros sabemos exactamente que en cuanto pasa alguna cosa que no conviene, nosotros tenemos que definitivo buscar una vez más. Así como hizo aquel varón, perdóname Señor, no soy digno, pero una palabra tuya. El otro jactándose, Señor, yo hago esto, hago lo otro, yo doy mis diezmos, yo ofrendo, yo ayuno. Y el otro diciendo, sé propicio a mí. ¿Sabe por qué decía que fuera propicio a él?
porque él reconocía que era un pecador y necesitaba de la bendición de su Creador. Gloria a Cristo. ¿Cuánto lo pueden reconocer? ¿Cuánto lo podemos reconocer? Aleluya. El amor sea sin fingimiento. Amén. Aborrecer lo malo, esta parte es algo serio. Se trata de una decisión. Muchas veces nosotros, mire que sí hemos aborrecido algunas cosas. Y lo peor de las cosas es que vamos a entrar a un punto donde muchos hemos aborrecido lo bueno, no lo malo. Y este es un problema. Porque cuando aborrecemos lo bueno estamos metidos en un problema con nuestro Creador, no con nosotros. Con nuestro Creador. Y esta parte es algo que usted y yo tenemos que mirar. Amén. En la palabra de Dios encontramos algunas definiciones para la palabra aborrecer. Y ciertamente nosotros lo podemos mirar. Tenemos algunos textos y déjele decir donde el salmista, por ejemplo, dice: los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Entonces déjele decir que cuando dice nuestro Dios que los que amáis a Jehová, aborrecer el mal, estamos hablando de personas que han reconocido y tienen la voluntad de ellos tomar decisiones sabias de no tocar lo malo. Entonces esta parte es una decisión propia. Si usted quiere mirar, está en el Salmo 97, verso 10. Debe decir, y guarda dice, los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Él guarda. Entonces ahí le voy a decir que entramos en un punto donde la promesa de Dios empieza a trabajar a favor de nosotros, porque Él ama al que hace su voluntad. Amén. Les quiero decir todo esto. El apóstol Juan también, si ustedes miran la palabra de Dios, dice que todo aquel que comete pecado, dice, infringe la ley. Pero se va a otro extremo donde dice que el que peca es del diablo. Esta sería la vida, ¿eh? Entonces le voy a decir este punto, para que nosotros podamos agarrar ese vuelo y nosotros volar, necesitamos definitivo nosotros darnos cuenta que con ese peso de pecado no vamos a tomar ese vuelo, no vamos a poder tomar ese vuelo, aunque sí, todos vamos a irnos de aquí, vamos a tomar ese vuelo, pero unos para vida eterna con su Creador y otros, dice la Escritura así, para confusión y condenación perpetua. Ese es el punto, lo que dice el libro de Daniel, capítulo 4, verso 2. Pero les voy a decir este punto de lo que estamos hablando. Va a ser la vida eterna, ya sea que se vaya con Dios o ya sea que se vaya con el enemigo de su alma o que me vaya con el amigo de mi alma, va a ser eterna nuestra vida. Este es el peor de los problemas. Si nosotros no le sirviéramos a Dios aquí y ahí terminara todo, estaría bien. Pero la cosa es que nosotros vamos a seguir continuamente una eternidad. El hálito de vida nunca muere. Amén. Todo esto es por esa la preocupación que es necesario que nosotros les hablemos de estas cosas. Amén. Dice, todo aquel que comete pecado, les vuelvo a repetir, infringe la ley. Dice la Escritura, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Ahora, aquí no se trata de que el policía no me miró y me pasé el stop. No, aquí se trata de que Dios mira todas las cosas. Dice que Él tiene los ojos puestos en los justos. Estamos hablando de los que justificó. De los que no ha justificado, tiene los ojos puestos para justificarlos. Para justificarnos. Pero a usted y a mí que nos justificó, si por alguna razón nosotros cometemos alguna injusticia que es pecado, tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Venga a los pies de Cristo. Él es el que arregla todas las cosas. Él es el que arregla el ticket espiritual ahí. Y dígale, Señor, he pecado, así como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno. Tan solo trátame como uno de tus jornaleros. Pero nosotros que busquemos la misericordia de Dios, que busquemos el favor de Dios, que busquemos esa parte íntima con nuestro Dios. Si nosotros no lo hacemos, hermanos, estamos perdiéndonos la oportunidad de que Él nos limpie, de que nos quite ese peso del pecado. Solamente Cristo puede quitar el peso del pecado. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Y le voy a decir que lo que leímos en este pasaje de la palabra de Dios, en otras palabras, el pecado, al practicarlo, toma fuerza y nos separa de nuestro Creador, hermanos. Es una situación donde nos separa de nuestro Creador, nos aleja de nuestro Dios, de nuestro Creador.
Este pecado, le voy a decir que ciertamente estamos hablando de una pandemia en este tiempo, de una enfermedad contagiosa. El pecado es más que una pandemia. Ha matado multitudes de almas. Y de eso nunca se habla, pero estamos hablando de que estamos en un valle de huesos secos, donde pocos son los que tienen vida por gracia y misericordia de Cristo. Dele gracias a Dios porque usted tiene vida por gracia y misericordia de Cristo. Pero yo y usted estábamos en las mismas situaciones, huesos secos solamente. Amén. Un hálito de vida marchitado por el pecado, un hálito de vida donde definitivo carecía y carecen muchos de la presencia y la vida que Dios tiene para nosotros, para vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? Le voy a decir que el pecado es el único que puede romper la relación entre Dios y nosotros. Y es el que ha hecho división entre Dios y el hombre. Pero le voy a decir que hoy en día tenemos algo a favor. Ya pasó a favor de usted y de mí. Muchas veces nosotros estamos esperando que pase una ley porque lo anhelamos, porque nosotros queremos recibir un beneficio. Le voy a decir, si el hombre alcanzara a entender que la muerte en el Calvario es un beneficio para perdón y remisión de pecados en su totalidad, si lo entendiera en su totalidad, lo buscara continuamente. ¿Sabe por qué? Porque es una amnistía para vida eterna. Es una amnistía para pertenecer al reino celestial del Todopoderoso. Poco pecado leuda toda la masa. No basta que, no, es suficiente que usted sea un pecador muy empedernido, un gran pecador. No, basta que sea solamente participante de desobediencia y de pecado. Un pecado echa a perder todo este cuerpo físico. Y le quiero decir que todos hemos pecado. Por lo tanto, todos necesitamos venir a Cristo. Les quiero decir, hoy en día se está hablando de una vacuna para solventar este problema de la enfermedad. Si nosotros supiéramos que la vacuna para el pecado es Cristo, con su entendimiento claro, yo creo que todos quisiéramos que Cristo estuviera en nosotros. Todos quisiéramos que Cristo viviera en nosotros. Todos quisiéramos que Cristo tomara la dirección de nuestra vida. Pero realmente muchos no lo hemos entendido. En ocasiones conocemos la palabra de Dios, vivimos por lapso de tiempo la palabra de Dios, pero después nos conquista otra vez el pecado. Si no lo hacemos al mirar, déjele voy a decir que esta parte es algo crítico, porque dice la palabra de Dios que anteriormente la acción era la que determinaba lo que era pecado. Si usted mira, antes que fuera la ley ya había pecado, pero como no estaba escrito como pecado, no les contaba como pecado. El desear la mujer ajena no era pecado porque no estaba escrito por ley. Pero cuando vino la ley, así lo estableció en uno de los 10 mandamientos: no desearás la mujer de tu prójimo. Por eso se sustituyó como pecado. Entonces la palabra de Dios definitivo estableció lo que era pecado y lo que es transgresión y lo que no es transgresión. Hoy en día aquí, para que lo entiendan un poco mejor, en las leyes terrenales hay leyes que nosotros no conocemos, pero no dejan de ser leyes. El que comete esa infracción en la ley no se la perdonan. Ahora déjele voy a decir, Dios estableció todo esto y ciertamente si nosotros ignoramos las cosas es porque nosotros queremos, porque hoy en día la palabra de Dios se cumplió, dice que iba a llegar hasta los confines de la tierra y a multitudes ha llegado, y a través de estos medios está llegando a muchos países que antes no teníamos la oportunidad de que llegara esta palabra, pero está llegando a sus hogares incluso. Ahora no hay excusa. Usted que escucha la palabra, le voy a decir que es responsable de esta palabra. Esta palabra es para vida, pero también un día va a ser para juicio. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Una vez más, el pecado es el único medio que rompe la armonía y la relación con Dios. Amén. Le voy a decir, nuestro Dios incita a que nosotros, dice la Escritura, no lo digo yo, que nosotros sigamos lo bueno. Ahora, esta es la parte crítica, porque muchas de las cosas, hoy en día pregúntale a algunos de los seres humanos, dice, a lo malo le llaman bueno. Están confundidos. Incluso a cristianos, a lo bueno le llaman malo.
Y muchos no queremos participar porque parece como que ya Dios se modernizó. Escúchenme, estamos hablando de algo que ciertamente puede terminar en crítica para muchos, pero aún, sin embargo, está escrito por Dios. Dios no ha cambiado. Dice la palabra de Dios que ni una tilde de la escritura que está establecida por Dios va a pasar. Todo va a tener cumplimiento. Algo simple para las mujeres y multitudes de instituciones hoy en día están enseñando algo simple. Dice que cuando la mujer ore o profetice, escuche esto solamente. ¿Qué dice? Se cura su cabeza. Pero hay muchos que ya se paran aquí enfrente y dice, el pelo ya les ha dado como velo. Esto quiere decir que andaban pelonas cuando Dios escribió esto, no tenían pelo. Pero aún sin embargo Dios lo estableció. ¿Qué es transgresión de la palabra? Especifica cuando ore o profetice, cúbrase. Le estoy diciendo algo simple porque es algo que podemos mirar. Pero ya multitudes de gentes ya piensan que el velo no es necesario. Cuando dice ahí, cúbrase porque hay dos porqués tiene que tener el velo la mujer. Uno, porque dice por causa de los ángeles, y la otra porque tiene que tener ¿qué? Señal de potestad. No potestad del hombre, potestad que Dios quiere ver en nosotros. Amén. Gloria a Cristo. ¿Cuántos están conmigo todavía? Aleluya. Dice la escritura una vez más, el amor sea sin fingimiento. Gloria a Cristo Jesús. Juan, ahí en primera de Juan lo que dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre. Hay que mirar cuál es el amor que nos ha dado el Padre, dice. Amén. Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el amor que nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios? Amén. Por eso el mundo dice no nos conoce porque no le conoció a Él. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén. Seguir lo bueno. Para seguir lo bueno se necesita uno conocer de verdad el amor de Dios y amarlo tal como Él es. No esta parte de lo que Dios dice, lo amo, pero esta parte no me gustó. Les quiero decir que hemos tenido ejemplos en la palabra de Dios donde definitivo Dios nos ha mostrado que todo se cumple. Son cosas buenas que hace el hombre, pero no es en el orden de Dios. Si ustedes recuerdan, capítulo 15, 1 Samuel, dice la palabra de Dios que Saúl decidió hacer un sacrificio a Dios. Eso le agradaba en ese tiempo a Dios, pero no era ordenado por Dios para que lo llevara a cabo Saúl. Tenía su función, hizo el sacrificio, y lo que le dijo el Señor a través de Samuel dice, ciertamente los sacrificios y los casos es algo agradable para Dios, pero al prestar atención y al obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Le echó a perder todo lo que había hecho pensando que él había hecho algo bueno, y le dijo, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia, el amor a Dios, por amor a Dios puede obedecer el hombre. Por amor a Dios se puede someter incluso el hombre hacia el mismo hombre. Amén. Por amor a una persona, muchas veces nosotros le toleramos muchas cosas. Entonces estas cosas, lo que dice ahí el libro de Juan, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esto es, si nosotros seguimos el bueno. La otra parte está seria, amén. Porque seguimos nosotros leyendo esta parte, vamos a llegar a un punto donde definitivo, vamos a decir, wow. Y todos participamos en ocasiones de desobediencia, amén. Pero estamos hablando de un vuelo donde definitivo nosotros no lo vamos a poder evitar, que va a ser algo que tenemos que prepararnos, porque nadie sabe ni el día ni la hora, dice la palabra de Dios. Nadie sabe ni el día ni la hora cuando Dios determine, amén. Dice, todo aquel que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice. Todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, lo que leímos, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. Dice, el que hace justicia es justo. Dice, ¿cómo? Como Él es justo. Amén.
Pero entra aquí lo bueno para nosotros. Dice, pero el que practica el pecado es, wow. El que practica el pecado es del diablo, dice. Amén. Se oye mal, pero es la verdad. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos quieren aceptar con todo su corazón y de verdad amarlo? Seguir lo bueno. Seguir a Cristo, amén. Seguir a Cristo, amén. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque él es nacido de Dios. Ciertamente, la palabra aquí dice que todo aquel que ha nacido de Dios no puede pecar. Pero les quiero decir que sí, Dios nos permite tomar decisiones. Más bien yo pudiera decir, no debe pecar. Pero no voy a cambiar. Dice, no puede pecar. Y es cierto, ¿sabe por qué? Porque dice que ningún tipo de relación tiene la luz con las tinieblas. O sea que, viendo la palabra de Dios, se cumple. Ningún tipo de relación tiene la luz con las tinieblas. Si en verdad es luz, es luz. Si es oscuridad, es oscuridad. O sea que si es luz, es luz. Y Él nos llamó, dice la palabra de Dios, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces estamos hablando que nosotros tomemos buenas decisiones, seguir lo bueno. Aborrecer lo malo es nosotros tomar conciencia de que hay muchas cosas que se van a poner al alcance de nosotros, pero nosotros tenemos la oportunidad de decidir y nosotros hacer o no hacer. Amén. Hay muchas cosas. No quiero llevarlos a puntos, pero ahorita vamos a tomar algunos puntos de todas maneras como ejemplo, para que usted y yo podamos comprender. Muchas veces nosotros pensamos que amamos a Dios, pero es el punto donde va a, definitivo, a permitirnos mirar que en realidad lo amamos o no lo amamos. Amén. Muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero nos avergonzamos de Dios. Nos avergonzamos de hacer algo para Dios. Yo le voy a decir, este es un subconsciente de parte de lo que hay dentro de nosotros que nos lleva a tener pena en hacer algo para Dios. Pero ahorita vamos a llegar a ese punto, amén. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, dice, y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cuántos tienen algo contra sus hermanos? Analícese, porque esto tiene usted que aborrecerlo, quitar ese pensamiento. Ese es un pensamiento que tiene que aborrecer. Señor, permíteme quitar este pensamiento que yo tengo algo contra mi hermano, que sea borrado de mi mente, Señor, y permíteme amarlo, porque tú me demandas que siga lo bueno. Amar es lo bueno. Permíteme vencerlo. Déjale voy a decir, Dios le dio una revelación al apóstol Pablo, y déjale voy a decir que lo que vamos a leer ciertamente, o lo que yo les voy a leer ciertamente, este es un punto que muchas veces no nos ponemos nosotros a meditar. Amén. Dice, Dios le reveló al apóstol Pablo que el pecado es el aguijón de la muerte. Wow. El pecado es el aguijón de la muerte. Amén. En otras palabras, el pecado es una enfermedad de muerte. Y muchas veces no lo sentimos que es una enfermedad para nosotros. Pero es una enfermedad de muerte. Amén. Que lleva al ser humano a la destrucción espiritual. Una destrucción donde nosotros muchas veces ni la sentimos cuando ha sido destruida. Y estamos viviendo en un estado carnal, animal. Soy feo, pero es la verdad. Amén. Y déjale voy a decir que allí es donde empieza a preparar el vuelo, pero para vida eterna, no para con Dios, sino para con el otro, el enemigo de nuestra alma. Y este es el punto que queremos compartir, que despertemos de ese sueño. Dice la palabra de Dios, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Este es un punto de partida donde tenemos que ser despertados por lo que Dios tiene en su palabra, porque Dios quiere tratar con nosotros. Amén. ¿Están conmigo? Les quiero decir que usted debe entender esto, que el pecado está en contra del propósito de Dios. Nunca va a estar de acuerdo el pecado con el propósito de Dios para su vida, para mi vida. Nunca. Amén. Cuando leemos este versículo dice, y ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. En otras palabras, nosotros tenemos con nosotros mismos un poder, porque se hace ley.
El pecado forja una ley en nosotros. Y esa ley, déjale voy a decir que es un patrón donde nosotros nos acostumbramos a hacer el pecado. Se hace una ley. Y ¿sabe qué? Y le dice, incluso muchos de los seres humanos nos alcanzan a decir, mira, no está bien lo que estás haciendo. Pero se forjó esa ley y dice, ¿y tú quién eres para que me digas? Tú no eres Dios. El que me va a juzgar es Dios. Entonces le voy a decir que es una ley la que forjamos nosotros mismos y sobrepasamos lo de Dios. En otras palabras, no aceptamos el consejo. Cuando Dios nos dice aborrecer el pecado. Amén. Aborrecer el pecado. Esta parte está crítica porque si nosotros no aprendemos de verdad a aborrecer lo que nos hace daño, eso mismo nos va a matar. Espiritualmente a muchos se ha matado ya. Carnalmente a muchos se está matando en este tiempo. Si hablamos literalmente, carnalmente a muchos está destruyendo el cuerpo físico. Nada más mire la situación de tantas personas. Cada que sale usted a la calle se encuentra con personas divagando en la calle, destruidas espiritualmente completamente. Y no tan solo eso, sino que el enemigo ahora ya se propuso a ir exterminando ese cuerpo físico poco a poco, irlo desgastando, desbastando hasta fulminarlo completamente. Por gracia de Dios todavía está en un hálito de vida y esta palabra es la que lo puede volver en sí, sacar de ese caminar, de ese vuelo que ya preparó para destrucción de su propia vida. Solamente el Todopoderoso es el único que nos puede rescatar de ahí y es el único que tiene interés por nosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Por gracia soy salvo, dice la palabra de Dios. Amén. El problema es este, hermanos. El problema es este, que se está preparando el viaje sin poder evitarlo nosotros. Y el problema es este, que no estamos preparando un viaje muchas veces. Y esta parte es esencial, si lo hablamos literal, muchas veces cuando hacemos un viaje o vamos a hacer un viaje, nosotros de nosotros arreglar las cosas antes de viajar. Y yo no sé si usted ha propuesto viajar a un lugar que sea fuera del estado y no prepare algo para llevar. O prepare incluso, si no lleva algo, mínimo que lleve dinero. Pero todos tratamos de preparar algo. Ahora mire, este es un viaje donde es un viaje hacia la eternidad. ¿Qué es lo que hemos preparado para llevar a la eternidad? Le quiero decir, este corazón se está lleno de alabanza. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Un corazón que sepa adorar. Un corazón que sepa amar a Dios. Un corazón que sepa comunicarse, orar con Dios. Un corazón que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Un viaje que no se puede evitar. ¿Y qué es lo que estamos preparando? ¿Qué tenemos ya preparado en nuestro corazón? Cuando en nuestro corazón muchas veces hay odio, hay mentira, hay celos, hay avaricia. Hay tantas cosas en el corazón del hombre para no mencionarlas. Eso es lo que trae, anda cargado, ciertamente. Eso es lo que va a llevar en el viaje. Por eso dice la palabra de Dios allá en el capítulo 12, una vez más, despojándonos de todo peso y del pecado. Correr nuestra carrera. Amén. Si no nos despojamos de eso, hermano, no estamos listos para el viaje que Dios tiene predestinado para nosotros. Porque el viaje lo tiene predestinado Dios para todos. El otro quiere que volemos tal como estamos en esa condición para que no levantemos el vuelo. Lo que quiere es que, ¿sabe qué? 2, 3 aletazos porque le dije, gloria a Dios, aleluya. Pero ya sabe que ese peso lo va a echar para abajo. Venga para acá, usted es de acá. Amén. Pero qué hermoso que usted le diga, no, Señor, en el nombre de Cristo reprendo todo esto y ahora he decidido servirle a Cristo. He decidido darle mi vida a Cristo. Poner mi vida a servicio del Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos lo alcanzan a comprender? Pero gracias a Dios que nos da el privilegio de elegir nosotros. Usted puede elegir, yo puedo elegir, amén. ¿Dónde quiere usted que termine su vuelo? Le voy a decir, ese vuelo se trata de ir livianitos. Todo peso que llevemos aquí se trata de que sea un peso espiritual.
Le voy a decir cuál es el peso espiritual. Estamos hablando de adoración, alabanza, glorificar a nuestro Dios, buscar la santidad, como dice la Escritura. Oración, ayuno. Ese peso es el que a nosotros nos va a permitir levantar el vuelo. Escudriñar la Escritura, como dice la palabra de Dios. Creer, como dice la Escritura. Vivir, como dice la Escritura. Anhelar esa presencia en nuestro corazón. Decirle, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Ese peso es el que nos va a permitir a nosotros, de verdad, es el que es definitivo, el peso que busca Dios en nosotros. Amén. Pero yo no sé si voltea a nuestro Dios y mira a nuestro corazón, qué tipo de equipaje traemos en nuestro corazón. Wow. Muchos lo traen en su corazón, pero otros lo traen en su mente, que lo bajan o no lo bajan. Y ¿sabe qué? Es un almacén nuestro corazón, es un almacén nuestra mente. Algunos se andan recordando de lo que le hicieron desde hace como 20 años. Andan tan pesados que ¿sabe qué? No pueden levantar el vuelo para decirle, Señor, gracias porque me ha librado de ese peso. O tiene que decirle, Señor, gracias porque ya me libraste de esa amargura. Gloria a Cristo Jesús. Piensen, nosotros somos humanos y esas cosas a nosotros nos persiguen. ¿Sabe qué? Hasta hay un subconsciente que dice, ¿te acuerdas lo que dice usted? Que no se te voy a olvidar, porque yo anduve cargando como casi cerca de 30 años una travesura que me hizo un travieso, que Dios lo tenga en su santa gloria, pero ya murió. Pues una cachetiza cuando yo tenía como 6 años, él ya tenía como 11, y se la voy a guardar. Ya cuando me sentí bien dije, se la voy a cobrar. Como 20 años, ¿sabe qué? Y todavía, y después me equivoqué, no era ni la persona. Hasta hace como 8 años más o menos, que lo encontré y me dijo mi hermano, mira, este fue el que te dio tus cachetadas. Y sentí otra vez y como que me dijo, ahora sí lo tienes a tu alcance. Ahora tú lo puedes cachetear porque pues ya está viejito. No es que no esté viejo yo, pero estaba mucho más fuerte y ahora yo estoy más fuerte, que estaba más fuerte que él. Dije, no, Señor. Y luego le dije, y él le dijo, mi hermano le dijo, mira, ¿te acuerdas las cachetadas que le dices a este? Fue y le dio unas cachetadas otra ahí por ti. Le dije, híjole, te busqué por tantos años y no te encontré. Mire qué raíz de amargura traía yo. Y luego, ¿sabe qué me dijo él? Bien santificado el hombre. Me dijo, pues ya me encontraste aquí para lo que te guste. Y ay, una cachetada que recibí. Pero dije, no, Señor, perdóname. Y le dije, ¿sabes qué? Perdóname. Gracias a Dios porque te encontré en este tiempo. Gracias a Dios. Porque si no, yo creo que yo hubiera cometido un error. Gracias, mire, me permitió darle un abrazo, pero créame que si hubiera sido en otro tiempo, todavía sentía en mi corazón algo fuerte. Más de 30 años guardando esa amargura en mi corazón. ¿Qué peso andaba cargando yo? Pero gracias a Dios que me limpió de esa y de muchas más. Yo no sé por qué usted le pueda dar gracias a Dios, pero yo creo que tiene algunas cosas en común conmigo que tiene que darle gracias. Gracias, Señor, porque me has librado de algunas cosas que yo traía aquí en mi corazón. Eran una carga para mí. Amén. Dice la Escritura así, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es seguir lo bueno. Servirle a Dios es servir y hacer lo bueno. Amén. Seguir lo bueno. ¿Qué trabajo? Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Todavía están conmigo? También podemos mirar cómo Dios nos enseña a través del apóstol Pablo. Y dice la palabra de Dios que todo lo que es de fe, lo que no es de fe, perdón. Dice que todo lo que no es de fe es pecado. Aquí entra un dilema. Porque muchas cosas nosotros las hacemos, pero no son de fe. Amén. Lo peor es que aún hasta en lo que nosotros mismos aprobamos, nosotros mismos nos condenamos. Ese es un problema. Porque son cosas que no son de fe y nosotros las aprobamos.
y nosotros mismos nos condenamos. Amén. Ese es un problemón. Ahí en el mismo libro de Romanos dice, ¿tienes tu fe? Es una pregunta, tenla para contigo delante de Dios. Y dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Gloria a Cristo Jesús. Mire, otra vez se los vuelvo a repetir. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo mismo. Y la parte otra, bienaventurado. Esta es una parte gloriosa que usted tiene que mirar. Dice, el que no se condena a sí mismo con lo que a sí mismo se aprueba, con lo que a sí mismo aprueba. Esta es una parte esencial para usted, amén. Dice, porque ciertamente usted y yo, muchas cosas, incluso aquí ciertamente está hablando en esta parte de comida. Muchas veces juzgamos por la comida. Pero le voy a decir que no nomás se refiere a lo que comemos, no, se refiere a lo que nos comemos, que también llega a ser una comida que no es espiritual y hay una comida que sí es espiritual. Y muchas veces en lo que comemos que no es espiritual es lo que nosotros mismos aprobamos, que ciertamente le voy a decir un ejemplo. Llega alguien y me dice, que no sabes que fulanito de tal y el chisme. Y en vez de reprobarlo y decirle, no, Señor, lo aborrezco en el nombre de Jesús, esto no es de Dios. Dice, oh, ¿y qué más? Cuéntame, a ver, ¿y qué más? Pone su oreja bien lista para lo que sigue, para lo malo. Lo está probando para condenación de sí mismo. Aleluya. Es un ejemplo lo que estamos diciendo. Pero es la parte espiritual, lo espiritual que nosotros recibimos. En cambio otro llega y dice, que no sabes qué, hice un ayuno ayer y leí la palabra de Dios y dice la escritura aquí que esforzaos, gozosos en la esperanza, sufridos y constantes en la oración. El otro como que no le cae muy bien, dice, no, ¿qué estás diciendo este? Amén. En vez de decir, ay, gracias Señor, porque eso es lo que yo necesito también. Dice, no hombre, oye, ayunar, no hombre, me da coraje cuando yo ayuno. Si no está la comida a su hora, yo reniego, me enojo. Eso me pasaba a mí, no se crean que no me pasaba. Por eso les digo. Yo cuando no comía andaba desesperado y terminaba todo nervioso y todo corajudo. Dice, ¿pero qué pasó? Tuve que vencer todo eso. Ahora, ¿sabe qué? Me es un placer de antemano le digo, ¿sabe qué? Si no como en todo el día ando feliz de todas maneras. Y si como una vez al día, ando feliz. Gloria a Cristo Jesús. Pero solamente Dios puede hacer esto. ¿Cómo? Seguir lo bueno cuesta trabajo, pero hay de alto provecho el que lo sigue. Siga lo bueno y verá que usted va a cosechar cosas buenas. De lo bueno vamos a cosechar algo que va a terminar en vida eterna. De lo malo vamos a cosechar, dice, corrupción y muerte, que es lo que usted y yo queremos cosechar. Amén. ¿Están conmigo todavía? Aleluya. En otras palabras, usted y yo, el pecado es una actitud de duda. Esto es lo que vamos a mirar de alguna manera, que usted lo mire sobre la verdad de Dios. Y es una actitud de duda, ¿sabe por qué? Porque Dios dice que hagamos así y nosotros decidimos hacer lo contrario a lo que Dios dice. ¿Qué está trabajando ahí? ¿Qué le estamos echando a nuestra mochila ahí? Es el equipaje, amén. Cuando practicamos algo que Dios dice que nosotros no debemos hacer y nosotros lo aprobamos y decimos, no, pero ¿sabes qué? Es que poquito no hace daño, hombre. Tenemos una lista y es una lista grande. Si lee el capítulo 5 del libro de Gálatas, empezando del libro del verso 19 para adelante, dice, manifiestas son las obras de la carne. Si lee el capítulo 8 del libro de Romanos, dice, y los que viven según la carne no heredarán el reino de Dios. Estamos hablando de un término donde tenemos una lucha con quién, con nosotros mismos en la carne. Seguir lo bueno cuesta trabajo. Aborrecer lo malo muchas veces también cuesta trabajo. Pero usted, el aborrecer lo malo le va a tener un beneficio para con su Creador. El seguir lo bueno también va a tener un problemón con usted mismo, pero va a tener un beneficio con su Creador. Gloria a Cristo Jesús. ¿Están conmigo todavía? En otras palabras, nosotros no le creemos a Dios. Tal parece que no le creemos a Dios y nosotros ni sabemos que la paga de lo que nosotros estamos determinando hacer en no creerle a Dios es muerte. Porque así dice la palabra de Dios. Si Dios dice esto es pecado y usted no lo toma como pecado, ¿sabe qué dice? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte.
Amén. Yo no lo digo, Romanos 6:26 así lo dice. Dice, mas la paga del pecado es muerte. Gracias a Dios, porque del otro lado del texto dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces estamos hablando, seguir lo bueno es algo que nos trae vida. Pero la paga de nosotros decidir por el pecado nos es muerte. Amén. ¿Cuántos están todavía conmigo? Este texto dice que la paga del pecado es muerte. Las consecuencias, déjale, voy a decir, las vamos a ver nosotros. Y de alguna manera va a ser que nuestro vuelo espiritual, así nuestra morada con Dios esté preparada. Si nosotros decidimos participar del pecado, no nos va a dejar levantar el vuelo, hermanos. Va a ser algo serio. ¿Sabe por qué? Porque este vuelo se trata de nosotros entrar en espíritu. Y déjale, voy a decir que la carne nos va a cobrar los antojitos que nosotros tuvimos o tengamos. Y dije, nos va, ¿sabe por qué? Porque yo no estoy invitado, soy carne todavía. Mi lucha todavía está en mi carne. Amén. Entonces esta parte, Dios no lo vamos a poder hacer que ignore las cosas, porque Él todo lo ve, todo lo escudriña. Dice, discierne el pensamiento de los hombres y el designio del corazón. No es algo que nosotros hemos inventado. Él discierne los pensamientos de nosotros. Y los designios de su corazón también los conoce los míos. Así es que no lo podemos nosotros engañar a Dios. Amén. Y le voy a decir, este vuelo espiritual se requiere que nosotros estemos listos para tomarlo y llegar a esa eternidad con Dios. Ya está preparado. Amén. Un viaje que no podemos evitar. Amén. Tomen en cuenta, esto es un viaje que no vamos a poder evitar. Pero es un viaje donde nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos un ejemplo de 10 vírgenes, 5 dice que eran prudentes y otras 5 dice que eran fatuas. Las prudentes dice que continuamente tenían aceite en sus lámparas. El aceite representa el Espíritu Santo. Ahí le voy a decir que esta es la parte de nosotros. Hay multitudes de hijos de Dios que son prudentes, pero hay multitudes que también son fatuos. No están interesados en el Espíritu Santo. No están interesados en agradar al Señor en espíritu y en verdad, como dice la palabra de Dios. Pero este día yo creo va a ser necesario que usted tome decisiones, que yo tome decisiones, donde definitivo hagamos la diferencia. Le voy a decir, los jóvenes también están invitados. Ustedes van a hacer el relevo de nosotros. Este relevo va a ser algo que ustedes van a presentar bien a Dios, o también van a presentar a un Dios todo raquítico. Dios no es un Dios raquítico. Dios es el Rey de reyes y el Señor de señores, el Todopoderoso. Amén. Puntos para observarnos nosotros mismos, hermanos. Amén. Entonces le voy a decir, y esto es para que usted lo mire y lo analice en sí mismo. El hombre que es dominado por el pecado, mire qué puntos tan se puede decir así, tan fáciles de detectar. Amén. El hombre que es dominado por el pecado se niega a la obediencia a Dios. Es fácil que usted lo detecte. Si usted invita a alguien a servirle a Dios, a comprometerse con Dios, este hombre, si está comprometido con el pecado, se niega a servirle a Dios, se niega a tomar un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que lo ata, que es el pecado. Anda cargado. Solamente el Todopoderoso lo puede descargar, pero a través de que Él reconozca que realmente hay algo que lo tiene atado. Otro de los puntos que usted y yo podemos decir, el hombre que es dominado por el pecado, una vez más, amén, se niega a adorar a su Creador. A un hombre que lo tiene todo el pecado, invítelo a que adore a Dios aquí enfrente. Dígale, hey, ven, vamos a alabar a Dios. Dios es merecedor de alabanza. Dios es merecedor de que usted le alabe en espíritu y en verdad. Use sus manos, use sus pies, use sus labios. Dios es merecedor. Le voy a decir que ese pecado lo va a hacer que dé un paso atrás. Dice, no, hoy no, tal vez mañana. Ciertamente el hecho de que esté escuchando la palabra de Dios le está dando la oportunidad y la capacidad de poder discernir
¿Qué es lo que lo tiene atado al hombre? Amén. Otra vez, el hombre que es dominado por el pecado se niega a darle un servicio de excelencia a su Dios. Que estamos hablando de un servicio que muchas veces nosotros queremos darle un servicio mediocre a Dios. Pero invítelo a que le dé un servicio de excelencia, que le entregue lo mejor. Que sea como Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas no es que primero esté su trabajo, que primero esté su carro, que primero esté su perro, que primero esté los trastes, que la ropa. No, primero está Dios que todas esas cosas. Pero déjale, voy a decir, se niega a darle un servicio de excelencia. Muchas veces muchos se han quedado incluso por un partido de fútbol. Estamos hablando de el hombre que es dominado por el pecado. Acuérdense lo que dijimos. Aborrecer lo malo y hacer lo bueno. Amén. Gloria a Cristo. ¿Están conmigo todavía? Yo le voy a decir, por eso es necesario nosotros mirar de alguna manera usted mismo qué tipo de actitud mostramos para el vuelo que nosotros tenemos ese día. ¿Qué tipo de actitud? Si nosotros tenemos una actitud definitiva de una búsqueda continua, Señor, quítame esto. ¿Sabe qué? Hay muchas cosas. Yo le voy a decir que cuando el hombre está enfermo físicamente, su oración es, Señor, límpiame de mi enfermedad. Hoy en día hay muchas personas que están enfermos. Definitivo. Hay unas personas que tienen cáncer y ¿sabe qué? El deseo de su corazón es, Señor, líbrame de este cáncer. Límpiame, Señor. Y ¿sabe qué? Se tratan de comer, si me limpias te voy a servir. Pero ¿sabe que si lo limpia puede hacer que no le sirva? Allí en el estado como está, va a estar en una búsqueda continua de su Creador. Que le dijo al apóstol Pablo, 3 veces oró por el aguijón que traía. Dijo, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Así es que tuvo que cargar todo el resto de sus días con un aguijón. Pero ¿sabe qué? Todo el resto de sus días vemos que en su caminar siempre era una búsqueda continua de hacer la voluntad de Dios, de alabar y agradar a su Creador. Amén. Otro punto. ¿Qué tipo de actitud nosotros mostramos para hacer lo bueno? Es una parte muy esencial. Este vuelo tiene que ver mucho con nuestra actitud. Muchas veces nosotros estamos dispuestos a muchas cosas, pero para Dios mengua esa disposición, ese deseo. Tenemos tiempo para ir a donde nos inviten, pero si se trata muchas veces de ir a alabar a Dios, se nos acaba el tiempo. Ya nosotros, en muchos de nosotros ya no pasa eso, pero pasó por eso. Les quiero decir, yo pasé por eso. Aquí vivía enfrente de esta casa, aquí enfrente de la iglesia, ahí, la mera esquina, yo ahí viví, 1988. Venía una persona a recogerme, yo trabajaba con él y me invitaba a la iglesia. ¿Sabe qué le decía a los niños? ¿Se van a bañar? Sí, ok, báñense. Y acá se de hora de que yo sabía que iba a pasar a las 6:30 y le dice, híjole, 5 para las 7 me meto a bañar. Pero hay veces que oía que apenas se como 10, 15 minutos llegaba y pum, me metí al baño y dile que me estoy bañando, ¿ok? Mire lo que había en mi corazón. Yo sé, pues, de dónde me sacó Dios. Y luego me bañaba con todas mis calmas, y dije, y ojalá ya se haya ido. Salía, me cambiaba bien despacito y luego me asomaba y, híjole, ahí está todavía. Mire qué actitud yo tenía. Y luego me decía, hermano, lo estoy esperando. Ni cómo. Y los niños me decían, ya, ándale, tío, lo están esperando. Y ahí salía, brother, ya lo hice esperar. Yo pensé que ya se había ido. Dice, no, hermano, usted es muy valioso para Dios. Así me decía. Usted es muy valioso para Dios. Lo hacía llegar tarde al hermano allá. Y luego era el asistente pastor. Válgame Dios. Realmente yo no quería ni deseaba que me invitara a la iglesia, pero todos los días trabajaba con él, todos los días me tenía todo el día hablándome de Cristo.
Ahora le doy gracias a Dios. Dios bendiga a ese varón. Se llama Mariano Galindo. Si vive, que Dios lo bendiga grandemente. Fue algo maravilloso que pasó a favor mío. Pero el deseo de mi corazón no era servirle a Dios. Había una atadura que me gustaba hacer lo que hacía. Me gustaba vivir lo que yo vivía. A mi carne. Y le voy a decir, de todo eso nada tengo que presumir. Es una vergüenza todo lo que yo vivía. Amén. Gracias a Dios por la obra que Dios hizo en mi vida. Gracias a Dios por la obra que sigue haciendo en mi vida. Amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? Le quiero decir que todo esto son actitudes equivocadas que realmente nosotros muchas veces mostramos y no nos damos cuenta que es una actitud equivocada la que estamos mostrando. Y lo peor de las cosas es que Dios la conoce. Amén. Quiero terminar diciéndoles, ciertamente, no sé cuántos de ustedes estén contentos, pero les quiero decir que algunas cosas tal vez no les gustaron. Pero la palabra de Dios nos invita a que usted mire. Hay ciertas cosas que nosotros, cuando son buenas, que nosotros las juzgamos como buenas, las recibimos con gozo. Pero hay ciertas cosas que nosotros son verdades que a nosotros nos hieren y nosotros en vez de recibirlas con gozo, las recibimos como con amargura. Amén. Y lo que Dios dice en definitivo es para que usted lo entienda. Realmente nuestro Dios quiere hacer algo que definitivo está interesado a que usted y yo miremos que realmente nuestro Dios después de la muerte todavía aún nos va a seguir Él guiando. No hay otro Dios como nuestro Dios. Usted y yo tenemos la oportunidad de mirar que realmente nuestro Dios tiene propósitos divinos. Amén. Y le voy a decir que si usted decide servirle a Dios, hágalo de verdad con todo su amor. Dios lo merece. Amén. Y si usted quiere que Dios lo bendiga, realmente lo que Dios quiere hacer con nosotros es algo que definitivo hace una diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, a estas alturas nosotros tenemos que tomar decisiones. Y le voy a decir, a Josué se le dijo, y le dijo ciertamente que lo que a Josué iba a hacer dependía de lo que él pusiera en su corazón. Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Era una invitación donde le dijo, de día y de noche vas a tener que meditar en él. Y no nomás se trataba de meditar, se trataba de algo más que meditar. Guardar y hacer. Todo conforme a lo que allí estaba escrito, dice. Y venía el premio, porque el premio venía después, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Josué le creyó. ¿Usted le puede creer? Vamos a cerrar con este texto bíblico ahí en el capítulo 42 del libro de Salmos, verso 14. Yo creo que muchos se lo saben, pero realmente le voy a decir que este Dios es eterno y es nuestro Dios. Hay otro versículo que también después, si ustedes lo quieren mirar, mírenlo. Tito 2:13. Esta parte cierra Tito 2:13, yo se lo voy a narrar, pero lo que dice aquí, capítulo 42, verso 14, dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Dice, Él nos guiará, dice, más allá de la muerte. Lo que dice en el libro de Tito, dice, esperando la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Esperando la venida. Él va a venir un día. Usted y yo debemos estar preparados para ese viaje. Cuando Él venga, no le va a pedir permiso ni le va a pedir opinión si quieres irte, si me quiero ir. No va a ser posible que eso se pueda negociar. Si Dios dijo hasta aquí, esté listo o no esté listo, yo me voy a ir. Si no me alcanzó el tiempo para arreglar este punto de partida en mi vida, de yo aborrecer lo malo y yo hacer lo bueno, de aquí le voy a decir,
Dios ya cumplió, me hizo saber a tiempo. Amén. Yo creo que usted también que está escuchando, también alcanzó a saber a tiempo. Dice la Escritura: si oyeres hoy mi voz, no hagas duro tu corazón. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Digo, qué hermoso es cuando usted le abre la puerta a Cristo. Ahora la pregunta, ¿no les gustaría a ustedes abrir la puerta a Cristo este día? Nos vamos a invitar al altar y decirle: Señor, aquí estoy. Y mira, como tú quieras, ya yo caminé como yo quise un tiempo y creo que no estaba en manos seguras, hombre. Ahora permíteme caminar como tú deseas. Quiero ponerme en tus manos. Le quiero decir que se va a poner en las mejores manos, porque son las manos de su Creador. Amén. ¿Qué les parece? Les invitamos al altar y usted, si decide, haga un compromiso, comprométase con Dios. Si decide, dígale al Señor: aquí estoy. Quiero que tú tomes mi vida, y si la tienes que hacer de nuevo, hazla como a ti te guste, Señor Jesús. Amén. A los que están a través de estos medios, la audiencia, que Dios les bendiga grandemente a los que nos permitieron llegar a sus hogares. Les invitamos que sigan con nosotros. Tenemos el martes un compromiso y una cita con Dios una vez más. Dios les bendiga grandemente a ustedes y fue un placer llegar hasta sus hogares. Y ojalá y esta palabra sea de bendición para ustedes. Sigamos orando por los que están en necesidad. Les encarezco sus oraciones por mi sobrinita Génesis, por todos nuestros hermanos en Cristo, también por mis hijos, mis nietos. Les pido oraciones, y por los que estamos aquí, oren por nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Nos despedimos de ustedes, pero vamos a continuar orando aquí. Vamos a orar por ustedes también, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga grandemente a ustedes que están en la audiencia a través de estos medios, y vamos a orar nosotros aquí. Cortamos esto porque sabe que esto ya es particular de cada quien. Tiene que buscar la presencia de Dios. Amén, en el nombre de Jesús.